Siempre que voy a empezar a grabar un episodio de podcast, me gusta tomar 3 respiraciones profundas, solamente para aterrizar en el espacio y hacerme presente con lo que voy a hacer, ¿no? Recordarle a mi mente, a mi alma, a mi cuerpo que estamos aquí en este momento. Y me gusta intencionar, ¿no? Que me abro a ser un canal del universo, que permito que mi experiencia y mis palabras colaboren para transmitir esas palabras que justamente las personas que se conecten con este episodio, que se conecten con este mensaje, escuchen y le puedan llegar directo a su corazón como ese mensaje, esa señal y esas palabras medicina que están esperando. Entonces, me abro a ser un canal de sabiduría, de conocimiento, bajo mi cabeza, para que sea mi corazón el que transmita el mensaje a través de mis palabras. Y ese tip no podía estar más alineado con este episodio que vamos a hablar de intuición. Así que empecemos. En mi práctica de meditación de hoy, me vino este recuerdo de un sueño en el que yo sentía o yo estaba no teniendo una conversación con Dios o con el universo, donde sea que tú pongas tu fe es perfecto. Y que Dios o el universo, universa, me estaba diciendo que ese nuevo proyecto con el que yo venía soñando, ese nuevo proyecto que yo venía creando, siguiendo, no era un regalo de la divinidad para mí y aparte era un propósito que había elegido mi alma, era un propósito que se me había otorgado. Y yo no pude evitar que se me salieran las lágrimas porque el inicio de este nuevo proyecto empezó con pasos llenos de dudas, ¿no? De dejar atrás muchísimas cosas en mi negocio y en mi identidad de empresaria que había construido. Se sentía inseguro, me sentía poco preparada para seguir este camino, pero tengo que admitir que yo soy una persona altamente intuitiva y llevo practicando hacerle caso a esta voz, hacerme más presente con esta voz ya por varios años, ¿no? Que no podía silenciar esta voz porque ya sentía que me estaba gritando. Entonces, simplemente, ¿no? Y en ese momento me llegó este saber profundo dentro de mí que el episodio del podcast de esta semana tenía que ser acerca de seguir tu intuición. Y empiezo con este ejemplo porque siento que es la relación que la mayoría de nosotros sostiene con nuestra intuición. Que tu intuición llega y te dice que capaz ya ese trabajo o ese camino laboral no es para ti. Que esa persona no es la persona o el amor de tu vida. Y tú sigues e insistes porque la voz en tu cabeza, la lógica, no te dice otra cosa que al final termina en un te lo dije, ¿no? Interno de esa intuición que siempre te estuvo hablando y que siempre te estuvo guiando. Y ojo, no quiero dejar esto de mi proyecto misterioso en el aire. Este proyecto que llegó a mí para ser creado, o mejor dicho, que quieren hacer a través de mí, así es como sabemos que un proyecto está alineado, es porque yo me empecé a dar cuenta desde que estudié psicología, ¿no? Que en nosotros, los seres humanos, hay en este momento de la historia un desempoderamiento inmenso, ¿no? En el que no podemos evitar que alguien nos diga qué hacer, querer encontrar las respuestas en alguien más. Y cada vez estamos negando y silenciando esa voz que vive dentro de nosotros, esa voz del universo, esa voz de nuestra intuición, que aparte de tener todas las respuestas acerca de qué es lo que sigue en nuestra vida o que está siendo llamado a crearse en nuestra vida, también es la voz que tiene todas las respuestas de qué necesitas en el momento que puedes estar atravesando una adversidad. Es esa voz de la verdad, es esa voz de amor, es esa voz que está ahí por una razón y está ahí porque has sido creado a imagen y semejanza
del universo y esa voz es solamente como una confirmación de esta verdad. Entonces, para volver, ¿no? Para mí, la idea de este nuevo proyecto nace de que yo dije, yo necesito, porque lo veía muchísimo en terapia, llegaban muchas personas desconectadas de su voz interior, de su poder interior, de confiar en sí mismas. Entonces llegó a mí esta idea que están haciendo a través de mí de crear una plataforma llena de herramientas de crecimiento personal y espiritual que para mí una no es diferente a la otra, las dos coexisten y son necesarias, ¿no? Para llegar a ese destino que es el constante crecimiento, evolución y expansión. Y que fuera una plataforma llena de estas herramientas para que las personas reconectaran, ¿no? Con esa voz que ya sostiene todo lo que necesitas saber acerca del resto de tu vida, acerca de tus proyectos, acerca de todo lo que está disponible para ti. Entonces sí, estoy muy emocionada por este nuevo propósito que ha sido como entregado como un regalo a mí y quería contarlo hoy porque siento que tiene muchísimo que ver con seguir tu intuición cuando todo lo demás parece ser incorrecto, cuando tu vida está llena de pensar que tienes deberías y tengo que, ¿no? Entonces ya les iré compartiendo más, pero simplemente se sentía muy alineado comentarlo en un episodio donde estamos hablando de tu intuición. Y mi concepto favorito que he desarrollado o que he llegado a la conclusión de acerca de la intuición es que es la voz del universo, la voz de Dios que habla a través de ti. Y esto parte, ¿no?, de la idea de que estamos creados a imagen y semejanza y que esa voz es única, ¿no? Y que esa voz refleja que la experiencia del universo, la experiencia de lo divino, solo se vive a través de la experiencia, es individual para cada persona. De hecho, una de las razones por las cuales me tardé muchísimo tiempo en hacer este episodio, y digo que lo tenía pensado hace años probablemente, es que no sabía cómo hacerlo sin que fuese interpretado como esto es lo que tienes que hacer A, B y C para despertar tu intuición. Porque quiero que partamos de un punto en el que tu experiencia con tu intuición, con el desarrollo de tu intuición, con la vivencia de tu intuición es individual, no solamente porque al ser la voz, ¿no?, de Dios, que también eres tú, la voz de tu divinidad, ¿no?, como es algo tan íntimo, también es un camino espiritual y todo lo que ese camino traiga para ti es exactamente lo que tienes que vivir por los aprendizajes, las lecciones, los aha moments, ¿no?, que vas a encontrar en el proceso. Entonces, quiero que entrando a este episodio también tengamos una mente muy abierta, ¿no?, de adoptar, cuestionar puntos de vista, prácticas, ¿no? Y todo este tipo de cosas para que simplemente sea como un mapa, una guía para conectar y despertar cada vez más esa voz interior. Otra de las razones es porque todos tenemos una manera diferente de interpretar y de vivir nuestros procesos personales. Esto lo veo mucho en mis grupos de coaching privados, donde hay personas que somos extremadamente sentimentales. Yo mi intuición la siento como un saber interno, pero luego tengo consultantes hermosas que me dicen, yo no siento nada en mi cuerpo. Y esto pasa mucho, ¿no?, con las redes sociales y con toda la información que hay, que pensamos que la experiencia de una persona debería ser igual a nuestra experiencia. Y ahí no estamos más que equivocados, porque tu experiencia es un regalo, tu experiencia es tu manera de conocer la divinidad, tu manera de conocer el universo. Entonces, no todos estamos creados iguales y qué bueno, y todos somos únicos en nuestra especie. Entonces, quería también aclarar que cómo vivimos nuestra intuición, cómo vivimos nuestros procesos personales, se ve diferente para cada quien, basado en nuestras sensaciones, ¿no?, en cómo interpretamos el mundo. Entonces, puede que tú seas una persona súper kinestésica, es decir, que siente las cosas física o internamente. Puede ser que tú seas una persona visual, que
sabe, ¿no? O interpreta sus sentimientos o vive sus sentimientos con imágenes en su cabeza. O puede que tú seas una persona meramente auditiva, ¿no? Que escucha esta guía. Es algo que a mí también me pasa. Y lo digo porque si nos encasillamos en que hay una manera estricta de vivir estos procesos y de interpretar lo que nos pasa en nuestra vida, no vamos tampoco a poder como desarrollar nuestras habilidades psíquicas, ¿no? Esos poderes. Yo, por ejemplo, de dejarme guiar por muchas de estas cosas, me he dado cuenta que tengo una habilidad para la videncia, que me siento hasta un poco irresponsable diciéndolo por aquí, pero es algo que saben mis amigos, saben las personas más cercanas a mí, saben mis consultantes, ¿no? Y es algo que estoy aprendiendo a manejar y esto ha venido de darme el permiso de ser la loca, yeah, pero también, ¿no? De saber que mi interpretación acerca de mis sentimientos, de la vida, de la vida misma y de todo es única para mí. Entonces, eso fue como un mini episodio en sí que siento que nos da muchísimo permiso y este recordatorio, ¿no? De confiar en nuestra experiencia personal. Y por último, antes de empezar como a meternos más profundo acerca de qué es la intuición, también quiero recordarte que esta es una conexión muy holística, ¿ok? Que tiene que ver con esos tres cuerpos, mente, alma, espíritu, que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con todas las partes de ti pueden entrar en juego e están involucradas a la hora de hablar de tu intuición. Entonces, si tú eres una persona que a la hora de sentir como un hit intuitivo, ¿no? Ese como intuición por dentro, le dan cosquillas en los dedos de los pies, esta es una invitación para que te lo permitas, porque vuelvo y te repito, esto es algo total y completamente integrativo, ¿ok? Es una experiencia que une todas las partes de ti y vamos a seguir hablando de esto más adelante porque uno de los errores que nos más separa a nuestra intuición es, ¿no? Como pensar que hay una voz correcta y una incorrecta, pero no me quiero adelantar. Entonces, este episodio también lo armé de una manera en la que te dije, te voy a ir dando puntos de vista para que tú desarrolles tus propias conclusiones acerca de la intuición, porque es una experiencia única y ahí está la magia, ¿no? En esa parte mágica, única, como no repetible, que solamente tú vas a interpretar y reconocer como tu verdad. Yo sé, es un reto, quisiéramos que fuera más fácil, quisiéramos que hubiese un manual, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para vivir la experiencia de la vida misma, es como si estamos creados a imagen y semejanza, que ya casi que este debería ser el título del episodio, ¿no? Es como has sido entregado este regalo que es la vida y lo que tú decidas hacer con ella, ¿no? Es la divinidad expresándose a través de ti. Es una forma del universo de ser a través de ti. Ok, y empecemos con una de las preguntas que yo creo que es la que todos queremos resolver, ¿no? A la hora de hablar de intuición. Si todos la tenemos, sí. ¿Y por qué estamos tan desconectados de ella? Ninguna persona, ¿ok? Es más intuitiva que otra. Todos tenemos esa capacidad. Es algo que viene innato dentro de nosotros. Es una característica esencial, ¿no? De nuestro yo espiritual, de nuestro yo como vibracional energético. Claro, hay algunas personas, por ejemplo, yo soy Escorpio y tengo muchísimos planetas en agua y mi experiencia de vida que me llevó a madurar muy temprano por todos los eventos que se dieron, la enfermedad de mi papá, la muerte de mi papá, tener que apoyar a mi familia, etcétera, etcétera, no fueron desarrollando estas habilidades más rápido en mí. Pero el hecho de que yo sea una persona intuitiva o que yo pueda canalizar un mensaje de los ángeles, un mensaje de tus antepasados, un mensaje de una persona que ya falleció, que sí, son cosas que puedo hacer, no quiere decir que tú no tengas esa capacidad. Al contrario, ¿no? Como decía, quiere decir solamente que yo me he dado más el permiso de experimentarlo o de que la vida me ha puesto en situaciones, ¿no? Que han hecho que esto se desarrolle más en mí. Independientemente si eres una persona muy mental, muy racional, muy lógica, esto es simplemente como ponerte unos lentes y poder observar la vida desde cierta perspectiva. Ahora,
Todos la tenemos y nacemos con la capacidad de escucharla. Sin embargo, ¿no? Cuando somos chiquitos, venimos al mundo de una manera vulnerable, venimos extremadamente intuitivos. Y de hecho, ayer estaba en una comida familiar donde había un bebé, ¿no? Y le querían dar de probar hummus. Y el momento en que se lo acercaban, este bebé como que solamente no se quitaba, ¿no? Y era como, obviamente no quería comer eso. Y vuelvo y repito, ¿no? Esto es porque venimos como seres que son extremadamente intuitivos. Ahora, en ese mismo ejemplo, sus papás igual querían darles de probar el hummus porque genuinamente, en base a su experiencia, sentían y pensaban que esto era bueno para este bebé. Es decir, son garbanzos, le va a gustar, es muy rico, a darle. Entonces, esto pasa, ¿no? Y como resultado, al ser chiquitos, crecemos a interpretar que nuestros papás son los dioses de nuestro universo. Y así a medida que vamos creciendo, ¿no? Nuestros dioses se vuelven nuestros maestros, después nuestros dioses se vuelve nuestro jefe, la sociedad. Y como todos los seres humanos tenemos una necesidad no instintiva de conexión con la espiritualidad, cuando, por ejemplo, nos separamos de la religión con la que crecimos, no tendemos a poner esa necesidad de creer en algo, de diosificar a algo en otras personas que terminan siendo creadores de contenidos, terminan siendo gurús espirituales, terminan siendo maestros de algún tipo, ¿no? Y esto solo nos lleva a años de suprimir nuestra voz y nuestra sabiduría interior. Siempre hay algún momento en la vida, ¿no? En el que yo siento que llega como esa hora de madurar espiritualmente, donde la vida, ¿no? Te manda un mensaje, algo pasa en tu vida, donde te das cuenta de que es momento de empezar a mirar hacia adentro, o que es momento de bajar a todas estas personas de un pedestal y empezar a descubrir quién eres tú. Y ahí es donde empezamos ese camino de conectar y descubrir nuestra intuición, que, ¿no? Como somos fatalistas por naturaleza, y esto es normal, es solamente una manera de protegernos, ¿no? Inmediatamente empezamos a pensar que no podemos conectar con nuestra intuición, que hay algo mal en nosotros cuando no es así, no, es simplemente el curso natural de la vida en tu tiempo perfecto para ti de hacer las cosas. Y también quiero que pensemos, ¿no? Que en esto que estoy hablando del curso natural de la vida, por algo no crecemos a pensar que nuestros papás son los dioses de nuestro universo. Es como por algo la naturaleza de nuestra existencia ha sido creada de esa manera. Entonces, si seguimos peleando con estas cosas que son como parte de la vida misma y la vida como la conocemos, es mucho más fácil quedarnos atorados peleando con algo que ya pasó y no podemos cambiar, que simplemente decir, ok, lo tomo, lo acepto, lo reconozco y decido mirar, ¿no? A lo que ahora la vida tiene para mí. Quiero que pienses que si te diste cuenta de esto, ¿no? Y ya eres una persona mayor o independientemente de la edad a la que te hayas dado cuenta, es porque es el momento correcto para ti para darte cuenta, para ti para empezar este camino. Todo lo que estuvo pasando antes es simplemente herramientas, experiencias y partes esenciales, ¿no? De lo que sigue para ti. Entonces, lo digo porque siento que una manera en la que nos resistimos y nos quedamos estancados es peleando con cosas que no podemos cambiar, ¿ok? Cuando te has cuestionado, o sea, un árbol no se está cuestionando cómo va a florecer, qué tan alto va a ser, ¿no? Simplemente sabe que estas cosas van a suceder y es observando la naturaleza que cada vez, ¿no? Vamos a ir reconectando más con ese saber interior, con esa guía y ese compás que ya vive dentro de nosotros. Como si fuera poco, ¿no? Yo me puse también a investigar un poco históricamente, ¿no? Ok, dije, ¿qué nos ha hecho que estemos tan desconectados de nuestra intuición? Y obviamente han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y creo que solamente nuestro sistema de creencias es bastante desempoderante. Y es como es, por algo lo estamos viviendo, no vamos a pelear con eso. Pero, ¿no? Desde que Sócrates, ¿no? Y, o sea, hace ya casi 4000 años y muchísimo más, ¿no? Antes de Cristo, estaba esta pregunta de
si iba a ser más válida la intuición versus la lógica, ¿no? Y en ese momento de la vida, y por algo ha sido así, elegimos que la lógica no iba a ser ese como motor que iba a impulsar nuestra sociedad. ¿Ok? Y quiero que pensemos que eso no es solamente malo, porque muchas cosas han venido a raíz de eso. Y estamos en un momento en el que la balanza se está volviendo a balancear, ¿no? Y está empezando este movimiento. Pero a raíz de que gana la lógica, ¿no? Todo empezó con el desarrollo, ¿no? De la ciencia y la ciencia moderna y el crecimiento del patriarcado y las estructuras de poder. Entonces, estas características como la intuición y el sentir, ¿no? Y las emociones fueron atribuidas totalmente como características femeninas en un momento en el que el género femenino, ¿no? Era visto como inferior. Entonces quiero que pensemos que de ahí venimos, ¿no? Yo creo que hoy todavía, ¿no? Por más de que hay una apertura, tú le dices a alguien que Sophie Halfin maneja su negocio con el alma y con el propósito y que todo lo que crea lo hace a través de su intuición, ¿no? Y es como, ok, esta mujer probablemente está loca. Y claro, es porque no hemos vivido estas estructuras hasta ahora, ¿no? Todo ha sido de una manera más lógica, racional, estructurada. Entonces también con el padre moderno de la ciencia que se llama Francis Bacon, ¿no? Él dijo que concluyó que el propósito de saber, ¿no? De la sabiduría misma era poder controlar la naturaleza. Es como una súper fuerte declaración. Y cada vez esto nos ha llevado a explotar más la naturaleza, a alejarnos más de la naturaleza. Cuando mucho de la parte espiritual que comparto, no tiene un enfoque de miremos a la naturaleza para entendernos a nosotros, para entender el universo. Es como la naturaleza tiene todas las respuestas, ¿no? Ahí están todos los procesos, ahí están todas las verdades, ahí está todo lo que es, ¿no? Entonces, solo lo quería compartir porque quiero que tengamos un poco de contexto. Ojo, obviamente, vuelvo y repito, no quiero que nos peleemos con cosas, con las cosas que son como son, sino que abracemos lo que esto nos ha dado para poder seguir adelante y lo usemos como información para hacer las cosas diferentes. Entonces, para explicar qué es la intuición, dije, voy a usar, ¿no? 3 como puntos de vista y perspectivas para describirla. Y vuelvo y repito que la intención aquí es que tú puedas crear de esto tus propias conclusiones, porque tu experiencia con ella va a ser única para ti como persona y llena de lecciones, aprendizajes, momentos importantes, hitos en tu vida, ¿no? Que son especialmente diseñados para tu experiencia de vida. El primer punto de vista sobre el que quiero que empecemos a explorar la intuición es la voz interior. Y quise empezar con este porque simplemente es el más controversial, porque la voz en nuestra cabeza no puede estar llena de deberías, tengo que, miedos, puede ser la voz que es nuestra peor enemiga, ¿no? Y muchas veces creamos esta separación en la que hay una parte de mí que está bien, que sería como la voz de mi intuición, mi yo más alineada, bla, bla, bla. No me gustan esos términos, la verdad. Y la voz de mi ego, la voz del miedo, la voz de mi crítica interior. Y solo quiero decir que si partimos desde este punto, estamos partiendo desde un lugar de separación en el que hay una parte de mí que está bien y hay una parte de mí que está mal. Y eso solamente nos va a alejar más de conectar con nuestra intuición. Si yo tengo una voz dentro de mí que pasa este debate, ¿no? Que es el que vivimos muchísimos de nosotros. Se presenta una oportunidad y esta voz me dice, este es el momento para dejar tu trabajo. Y seguido de esto viene una voz que me dice, pero no estás lista, pero esto requiere muchísimo esfuerzo, pero ¿quién te crees? ¿Ok? Ambas voces son igual de válidas. Y lo que hacemos la mayoría de las personas es pelearnos con la voz que nos dice lo que no queremos escuchar, pero la escuchamos, e ignorar
la voz que nos presenta probablemente el camino más alineado. Y desde este punto de separación, vivimos en una frustración eterna, vivimos sintiendo que no estamos conectados a nuestra intuición. Cuando realmente esta voz que conocemos como la crítica interior, el ego y la voz que puede ser hasta mi peor enemiga, tiene... Quiero que entendamos que estas cosas pasan simultáneamente, porque esta voz tiene la información que hace que esto que tú quieres hacer, ¿no? Que seguir esa oportunidad de trabajo, dar el salto con esa persona, no sea posible, ¿ok? Y aquí quiero dar un ejemplo que me acaba de llegar, simplemente como me llegó, es un episodio de intuición, let's do it. Tengo pendiente contarles cómo conocí a mi pareja actual, pero en el momento en el que yo me bajo del Uber y yo veo a esta persona parada en la puerta, estábamos en un retiro espiritual, yo dije como, o sea, yo sabía que ahí era, ¿ok? Claro, eso vino seguido en mi vida de muchas voces a las que les dio miedo, ¿no? Enamorarme de una persona que ni siquiera vivía en el mismo país que yo, mudarme a otro país por amor, ¿no? Como abrir mi corazón, saltar al vacío solamente por confiar en el amor. Pero vuelvo y repito, ¿no? Fue el escuchar a esta voz de mi crítica interior, ¿no? Y quiero que pensemos que a veces la intuición en verdad se presenta como estas dos voces, porque fue escuchar estos miedos, escuchar esto que vivía dentro de mí, lo que me permitió, ¿no? Como cuando yo abracé esto, cuando yo lo integré, cuando yo lo observé, esto me permitió, ¿no? Darme el permiso de saltar al vacío por el amor, estar segura en mí de que esto que yo estaba sintiendo por dentro era lo correcto para mí en el momento, ¿ok? Entonces, sí, siento que es muy controversial porque pensamos que existe esa separación, pero quiero invitarte a ver tu intuición como todas las partes de ti. Vuelvo y repito, es este saber holístico, ¿no? Entonces, cuando yo me permito abrazar e integrar esa voz que está llena de miedo, que está llena de cosas que no quiero escuchar, ¿no? Puedo seguir y puedo integrar en mi vida, ¿no? La voz que resuena con ese camino, que me expande con ese camino, que sigue el amor, con ese camino más alineado para mí. Y sí, ¿no? Y pensemos que es, si yo sigo ignorando esta voz de mi crítica interior y como encasillando una voz como buena y una voz como mala, cada vez, ¿no? En resumen, ¿no? Y si lo vemos como en zoom out, ¿no? Desde lejos, lo que sigue pasando es que yo me estoy ignorando a mí mismo. Ya sea que esta voz me esté diciendo que dé el salto, que me arriesgue, que vaya a por ello, o que esta voz me esté diciendo no estás lista, no es el momento, no estás preparada. No, cada vez que yo ignoro cualquiera de estas voces, no, me estoy ignorando más a mí. Y si seguimos encasillando esta voz como una voz mala, como una voz que no hay que escuchar porque estas son mis creencias limitantes, lo que estoy haciendo en resumen es ignorarme cada vez más. Entonces, quería presentártelo de esta manera porque al final del día, el desarrollo y la conexión con nuestra intuición viene de poder observar, ¿no? Esa dualidad que existe en mí, viene de poder observar el miedo y el amor y viene de poder elegir, porque en esencia también la intuición es amor, ¿no? Es la emoción más grande, poderosa, transformadora que hay. Y vamos a seguir, ¿no? Profundizando en eso en los próximos puntos, pero es poder observar que existen esas dos opciones y entonces elegir, ¿no? Abrazando el miedo, con todo y miedo, el camino más alineado para mí en el momento. El siguiente concepto que quiero que exploremos para entender la intuición es este de guía o de compás interior. Y aquí es donde vamos a hablar de cómo lo vive y cómo lo interpreta cada persona, recordando que va a ser un camino de experimentación. Aquí quiero que partas, ¿no? De recordar algún momento en el que algo ha salido mal, ¿no? Que ha terminado en un te lo dije interno, pero no un te lo dije en forma de regaño, sino un te lo dije en yo tenía una sensación que no podía explicar de que este era el camino alineado para mí.
o al contrario, algo que haya salido bien y que te puedas como decir a ti mismo, qué bien que confié en algo que no siempre supe explicar. Esto lo comento porque, uno, conectar con tu intuición es un camino de experimentación, pero también porque para cada persona va a despertar una sensación diferente. Entonces, quiero que pienses, ¿no?, en ese momento y vayas empezando a observar momentos en tu vida donde este saber, que simplemente está presente, porque cómo se interpreta y cómo se presenta para ti va a tener características súper únicas. Trabajando esto con una de mis consultantes en mis grupos de coaching privados, me decía que ella estaba tratando de tomar una decisión y que al pensar en una de las decisiones empezó a sentir un sabor amargo en la boca y que esto era algo que nunca antes le había pasado. Entonces lo pongo, no porque vuelvo y repito, no es atreverte a confiar que tu intuición es un sistema válido, no es una guía, es un compás válido por el cual crear y por el cual seguir tu vida. Y no sé si les ha pasado, pero traigo esta experiencia otra vez para que hagamos nuestras propias conclusiones. Yo muchas veces no he conectado con una persona a primera como interacción y sentido una vibra, ¿no? Sentido intuitivamente como un jalón energético a esta persona, lo cual muchísimas veces ha resultado en una experiencia incómoda al final o una persona que no estaba alineada a mi camino. Y pongo un ejemplo aquí, a mí me pasó en mi última relación amorosa que yo me sentí intuitivamente, ¿no?, conectada con esta persona y era algo que simplemente como no podía explicar, o sea, era como más grande que yo. Ahí vamos, ¿no?, sacando cada quien sus propias conclusiones de cómo lo vive y cómo lo experimenta. Pero, sin embargo, en cada paso y en cada fase de la relación, yo tenía esta voz que me decía, aquí no es, y esto va a terminar mal, ¿ok? A ver, ahí podríamos decir que hubo una mala consecuencia de no seguir mi intuición. No, porque vuelvo y repito, ¿ok? Sí, pasó para mí lo que tenía que pasar y es algo que, o sea, agradezco muchísimo que viví, pero probablemente si yo hubiese abrazado y si yo le hubiese prestado atención, ¿no?, a esa voz con, o sea, con más como antelación cuando se empezó a presentar, probablemente hubiese tenido, ¿no?, el mensaje de qué era aquello que yo tenía que ver o aprender de esa relación para poder como, sí, como tomar la lección y pues seguir con mi vida, ¿no?, expandirme a mi siguiente nivel. Y al contrario, muchísimas veces me ha pasado que las personas que son mis amigas más cercanas hoy en día son personas que al principio me repelen, que es como, oh, no quiero. Y esto, vuelvo y repito, también es intuitivo porque ha sido a través de darme el permiso, ¿no?, de escuchar a esta voz que me dice, oh, esta persona me parece insoportable, ¿no?, que he podido realmente ver lo que esta persona me estaba reflejando. Y de ahí ha salido también una amistad, una conexión espectacular y muy poderosa. Entonces, siempre hay una guía y un compás interior y no necesariamente siempre se siente como solo paz, ¿no? Y como, no, este saber. Es una guía y un compás interno que parte de este principio de que tu alma siempre sabe. Y de no dudes, ¿ok? No dudar es miedo, dudar es lo que yo le llamo el pecado moderno, ¿no? Porque es no confiar en que tu alma, que en esencia es el universo, en una representación aquí en la tierra, sabe exactamente qué tienes que hacer, qué tienes que experimentar, qué tienes que vivir para tu máxima expresión. Y me encanta este principio de volver a que tu alma siempre sabe, porque la siguiente parte, ¿no?, de este principio es que tu alma siempre sabe, sin embargo, siempre tiene que experimentar, porque a eso vino, ¿no? Por eso no solo somos como espíritus flotando por ahí, somos forma, ¿no? Y somos una experiencia en constante movimiento. Entonces,
Cuando partimos desde este principio de que tu alma siempre sabe, podemos rendirnos a que hay un compás interno, ¿no? Que entre más yo me entregue a confiar en, entre más yo me entregue a estar en, ¿no? Porque es estar en mí también. Las experiencias que iré viviendo en mi vida podrán ser atravesadas desde el amor, porque empiezo a observar que siempre tengo la opción entre vivir desde el miedo o vivir desde el amor, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos personas, que me voy a poner como ejemplo, que están viviendo una vida que aman y una vida que es como, wow, qué delicia, esas personas que nos expanden, ¿no? Que yo veo a muchísimas en Instagram y en mi vida, que es como, qué delicia ser esta persona o su vida, ¿no? Que se ve como hermosa, ¿no? Que cada vez se han dado el espacio de centrarse, de entrar adentro para seguir eligiendo su intuición desde el amor. Y por último, en este punto también quería traer algo que un sabio me dijo alguna vez, y es que nos hemos vuelto tan frescos y hasta cierto punto tan vagos, ¿no? Pero está bien porque es como la sociedad fue creada hasta ahora, que le hemos dado el poder de la interpretación, de la palabra de lo divino, de la palabra de Dios a otras personas que no son nosotros. Y la única manera de experimentar eso, ¿no? Experimentar la divinidad es individual, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos nosotros, muchas veces, ok, muchas veces tenemos una interpretación, un camino a seguir que difiere con el de las personas a nuestro alrededor o de cómo son las cosas hoy y lo negamos, ¿no? Obviamente porque buscamos pertenecer, pero ese camino también es el que ha llevado al mundo y todas las cosas tristes y desafortunadas que están pasando a estar como estamos hoy, porque seguimos negando esta voz que vive dentro de nosotros, ¿no? Que viene a mostrarte que esa experiencia de lo divino dentro de ti es única para ti y viene a crear soluciones únicas, viene a materializar tu magia. Entonces, la próxima vez que te vaya a costar, ¿no? Seguir esa guía interior, ese compás interior, quiero que recuerdes esto, quiero que recuerdes que es por seguir a los demás que estamos en los lugares o en las posiciones desafortunadas que estamos, porque esa voz y esa guía que habla a través de ti, esa guía individual que eres tú, tiene soluciones, ¿no? Individuales, únicas y mágicas que solamente tú vienes a crear y solamente tú vienes a aportar. Y el último punto, antes de que entremos a cuáles son mis tips para que empieces a desarrollar una mejor relación con tu intuición, es que la voz de tu intuición es la voz de Dios. Y estoy tan feliz de poder decir Dios, porque por mucho tiempo tuve como una pelea enorme con esta palabra por lo que había representado para mí y por eso por mucho tiempo usé la palabra universo, que me encanta, siento que es más mística, que va mucho más conmigo, pero bueno, en fin, la voz de Dios, la voz del universo, la voz de lo divino, donde tú lo quieras poner, pero esa es la voz de tu intuición, que es algo que he venido, ¿no? repitiendo a través de todo el episodio. Y algo que me ayudó, ¿no? a saber cuándo esta voz venía dentro de mí es esto que te presentaba en el punto anterior. Esta es la voz del miedo o la voz del amor. ¿Es una elección tomada desde el miedo o una elección tomada desde el amor? ¿Estoy actuando desde el amor o desde el miedo? Y una característica, ¿no? que tiene esa voz del amor es que es alegre, que es verdadera y que es amorosa. Y hay una frase que quiero leer de un libro que me encanta, que se llama Conversaciones con Dios, que dice lo siguiente: el pensamiento más elevado siempre contiene alegría. Las palabras más puras siempre contienen la verdad. Y el sentimiento más grande siempre es el amor. Entonces, este ha sido como un criterio que a mí siempre me ha devuelto, ¿no? A seguir el camino de mi intuición desde el amor, ¿ok? Porque ya sabemos que se puede presentar de muchas maneras. Y
hablando también, ¿no?, de que la voz de tu intuición es la voz de Dios, existe esta idea de qué pasa si no sigo mi intuición. Y la mayoría de la interpretación que tenemos es que de alguna manera las cosas van a salir mal o que vamos a ser castigados. Y esto no viene de que hemos crecido en una cultura en que conocimos a una divinidad castigadora y que juzga, ¿no? Que siempre está esperando que tú hagas la tarea de escribir y meditar para mandarte tus meditaciones. Cuando eso nos ha pasado por escuchar la interpretación de otros acerca de lo divino antes que experimentar la nuestra propia. Y esto te lo pongo, ¿no? Porque si volvemos a ese primer principio de tu voz interior, ¿no? Sabemos que ambas voces realmente no están hablando desde tu intuición, simplemente una desde el miedo y una desde el amor. Y independientemente de cómo te muevas, vas a crear más de eso, ¿ok? Pero si volvemos encima al punto 2, a esa parte de tu guía, de tu compás interior, es recordar que no importa lo que elija, ¿no? Mi alma ya sabe y solo busca experimentar. Entonces la pregunta empieza a ser, ¿no? ¿Qué aquí requiere ser visto? ¿Qué de aquí requiero experimentar? ¿Qué de aquí se requiere transformar, caer, soltar, morir? ¿No? ¿Qué requiero yo vivir en este momento? Y quiero que le pongas pausa a esto para que puedas escribir esta pregunta y la empieces a usar como compás interior, ¿no? Para qué pasaría si empiezas a ver cada como situación en tu vida desde este lente. Y por último, antes de que entremos en la parte jugosa de los tips y todo lo demás, ¿no? A la hora de crear un proyecto o de emprender, y esto lo quería poner porque también es muy verdadero a mi experiencia, vuelve a ser válido esto de preguntarme, ¿esto viene del miedo o esto viene desde el amor? Y aquí está una diferencia que quiero que tengas en cuenta. Cuando algo viene del miedo, no necesariamente se presenta como una mala idea, al contrario, se presenta como una buena idea, se presenta como una solución, se presenta a yo hago y por ende recibo algo como a cambio. Y esto no vuelve a estar ligado a esta interpretación que tenemos de lo divino, que es juicio, castigo, ¿no? Y la estructura, ¿no?, encima escolar, educativa, en la que crecimos de haz para recibir. Cuando realmente un proyecto, una idea intuitiva, ¿no?, un negocio con alma, viene de un espacio en el que algo quiere nacer a través de mí, donde un propósito, una idea o un mensaje se quiere materializar, ¿no? Quiere tomar forma a través de esa manera única en la que tú lo estás viendo. Pero es realmente un mensaje. Y creo que quiero hacer un paréntesis porque la mayoría de la gente se pierde pensando que tiene que ser algo muy complejo, ¿ok? Cuando realmente es algo muy sencillo, que te produce alegría, que está lleno de tu verdad y que expande, produce, genera más amor. Con eso dicho, entonces quiero que entremos a cómo aprendemos y cómo profundizamos en la relación que tenemos con nuestra intuición. Y si estás aquí, probablemente esto va a ser el inicio de un viaje, porque aprender a escuchar a tu intuición tiene muchísimos matices. Y esto es porque, vuelvo y repito, ¿no? Tu alma siempre sabe, solo vino aquí a experimentar. Entonces puede que el empezar a conectar con tu intuición no sea un catalizador, ¿no? O sea, el vehículo para que otros procesos en tu vida y otras piezas en el rompecabezas se acomoden para que esto pueda ser posible. Y te lo menciono porque bajo ninguna circunstancia quiero que vayas a juzgar estas cosas como que no te estás conectando con tu intuición cuando probablemente van a ser solo parte del proceso, ¿no? Entonces, puede ser que esto te haga como poner límites o trabajar la relación que tienes con tus papás. Y chisme time, pero yo me acuerdo que la única vez que hice ayahuasca en mi vida fue un viaje de darme cuenta de que yo tenía tres voces en mi cabeza.
la voz de mi mamá, la voz de mi abuela paterna y la voz de como esta una representación de una mujer que creo que es mi abuela materna, que era básicamente como no te regales, ¿ok? Como cuida tu virginidad, cuida cómo te vistes, todas estas cosas, por no utilizar otras palabras que no van conmigo. X, ¿no? Entonces fue todo un proceso que yo pasé toda la noche vomitando y dándome cuenta de que yo vivía desde todas estas voces, ¿no? Y que todas estas voces estaban como suprimiendo que yo me conectara y que yo encontrara esta voz. Y bajo ninguna manera le estoy diciendo a nadie que vaya a hacer ayahuasca porque no, solamente estoy compartiendo mi experiencia, ¿ok? Ok. Otras cosas que vinieron o que pueden venir, pero hablo por mí, de escuchar a mi intuición fue regular mi sistema nervioso. Yo estaba tan en modo como salir huyendo en la vida que la gran mayoría de decisiones que tomaba venían desde el miedo, porque ese era el modo en el que yo estaba en automático, ¿no? A través de mi vida, ¿no? También se puede vivir, ¿no? Ese despertar tu intuición, que siento que al decirlo así se escucha tan romantizado, como poner límites en tu vida y darte cuenta que hay personas que no se alinean con tu vida más. Hay trabajos, hay proyectos, hay situaciones, hay maneras de alimentarte, de moverte que no se alinean con la persona en la que te estás convirtiendo. Y abriendo también la puerta a que conectar con esto se pueda ver como crear más libertad de ser tú y estar en ti. No sé si para ti sea cantar, bailar, gritar, ¿no? Pero simplemente es ese, para mí, ¿no? También ha sido como ese trabajar, el no sentirme suficiente, ¿no? Y ese trabajar, el nadie me viene a salvar, que esa ha sido como mi lección del 2023. Nadie me viene a salvar, ¿no? Entonces, ok, si nadie me viene a salvar, ¿no? Estoy en mí, para mí, por mí, y desde estar segura, ¿no? En mí, que eso no quiere decir como ser una girl boss y no necesitar de nadie, porque una, como lo femenino se deja sostener, pero es como moverme, ¿no? Desde mí, desde estar en mí. Entonces, quiero mencionar eso porque no te sorprendas si conectar y despertar con tu intuición se convierte como en este viaje, ¿no? De tu vida que despierta, mueve, remueve, hace caer y hace expandir muchísimas otras cosas. Y ahora sí, ¿qué recomiendo y qué he encontrado yo que más me sirvió y que más me contribuyó en mi camino de despertar y conectar con mi intuición? Se van a reír porque siento que ya no sé hablar de otra cosa y que mi mensaje está muy ligado a esto, pero meditar. Meditar, meditar, meditar para empezar. Yo siempre digo que meditar no es una práctica, es un estilo de vida, ¿ok? Porque es el acto de estar presente, de estar en mí y desde esa presencia, ¿no? Elegir ser, elegir crear, elegir moverte en tu vida. Entonces, quiero que pensemos, ¿no? Que meditar, aparte de que es cultivar ese espacio todos los días y que es un espacio que puede existir en cualquier momento, ¿no saben? Este año estoy en un experimento de ir al baño sin mi celular, porque me he empezado a dar cuenta de que todos los momentos que tengo a solas estoy buscando como darle un trabajo a mi atención, como, ok, haz esto, haz lo otro, enfócate en esto, distráete en esto, ¿no? Y meditar es ese acto de observar, de estar presente en mí, en qué estoy, cómo me siento, ¿no? Que es verdad para mí en este momento, porque justo desde esa observación es que vamos a poder seguir nuestra intuición. Además, también meditar nos regala lo que cualquiera persona que sepa de intuición te va a decir que es el punto para empezar, que es la observación de tu cuerpo, ¿ok? Y yo hablo muchísimo de esto y es un concepto que sigo desarrollando. No se crean que no lo he querido compartir, pero me han oído mucho hablar de la energía del fuck yes, ¿no? De ese sí rotundo que resuena en todo tu cuerpo. Y
cómo lo vive cada persona en los experimentos que estoy haciendo en mis grupos de coaching privados es muy diferente, ¿ok? Pero viene de darnos el espacio de conocernos, viene de dejar de negarnos y de no querer estar con nosotros mismos, ¿no? Que ha sido mi conclusión. Porque cuando voy al baño tengo que llevar mi celular, es como estoy conmigo, ¿no? Yo me caigo bien, yo me amo, yo me quiero, entonces ¿por qué me niego? Y ese darle, ¿no? Aunque sean 5 o 10 minutos de espacio a la meditación en tu vida, quiero que lo repienses como darte 10 minutos para conocerte, cómo opera, cómo siente, cómo sabe que algo es un sí, la persona más importante en tu vida, ¿ok? Entonces, si quieres igual aprender a meditar y estás dudando de cómo empezar, te voy a dejar aquí el episodio que tenemos acerca de todo lo que necesitas saber para empezar a meditar. Y seguido vas a encontrar un challenge para empezar tu práctica de meditación, que creo que está muy obvio, pero es mucho de lo que sigue para mí, ¿no? Traer más de estas herramientas. Entonces, sí, invitarte a eso, pero no solamente de sentarte como 10 días todos los días, sino hacerlo parte de tu vida, para empezar a observar qué siento cuando sé que algo es verdad, qué siento cuando algo me gusta, qué estoy sintiendo aquí en este momento y desde esa observación, desde dónde me quiero mover. La siguiente manera que es un sí rotundo, un fuck yes a la hora de empezar a conectar con tu intuición es cuestionar todo y hacerte más preguntas. Y esta parte de cuestionar todo la vuelvo y la traigo porque no necesitas tener una experiencia de ayahuasca para saber que probablemente estás viviendo muchísimo de tu vida desde las voces de personas que no son tú, ¿ok? Y si esto te está pasando, hagamos trabajo del niño interior, porque esto nos pasa cuando seguimos estancados en una parte de nosotros, en nuestro niño interior, en querer seguir a todos los demás antes que a nosotros mismos. Entonces, si quieres empezar a desarrollar esto, quiero que te cuestiones todo. ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sientes que eres quien eres? ¿No? Quiero que cuestiones las reglas, el status quo, ¿no? Como cómo funciona tu familia, lo que hacen en tu familia, lo que haces tú en tu día a día. Quiero que empieces a cuestionarte todo. Y si lo quieres hacer como una práctica de meditación o una práctica de escritura, aún más poderoso, para que empieces a conocerte, a conocer las partes de ti, porque solamente desde el dominio de ese autoconocimiento viene el poder escuchar esta voz. Y en esta parte también, ¿no? De hacer preguntas, es la mejor manera de recibir una respuesta de lo divino, ya sea que estés buscando un mensaje del universo, que es lo mismo, ¿no? Como hay yo soy y todo es uno, o un mensaje de tu intuición, como tú lo quieras poner. Y una pregunta o una manera de hacer una pregunta es simplemente decir, yo me pregunto si. Yo me pregunto si debería ser el próximo challenge de meditación de... no les voy a decir, pero viene poderoso, ¿no? Y dejar que algo intuitivamente surja. Cuando yo pregunto, no solamente estoy abriéndome la posibilidad de una respuesta, pero estoy abriendo posibilidades en mi vida. Y a la misma vez, lo que empieza a pasar en mi interior es que al yo preguntar, no suprimo mi lógica, porque la lógica, o sea, la pregunta en sí trae la curiosidad, ¿no? Entonces, una manera de empezar a desarrollar nuestra intuición es cuestionar y preguntar. Empezar a hacer más preguntas. ¿Quiero café con leche de almendras o quiero café con leche de avena? Ok, avena, vámonos, ¿no? Y eso se une a mi último punto que tiene todo que ver con experimentar y curiosear. ¿La vas a tener que cagar para conocer tu intuición? Sí. Y si te da miedo cagarla, ¿no? Y si te da miedo cometer errores, ¿no? Entonces ya la intuición empezó a darte un camino, ¿no? Un mapa de trabajo de cosas que tienes que abrazar, de cosas que tienes que integrar para que puedas entonces subirle el volumen a esta voz interior. Porque no va a venir sino de una experiencia que vas a vivir tú única e individualmente. Y esta parte de la curiosidad, ¿no? La pongo porque es
para mí el atreverte a estar un poco loca, ¿no? Curiosear. ¿Qué pasa si le pregunto a mi yo interior una señal acerca de tal? ¿Qué pasa si me digo la verdad en esta página? Esa verdad que no he admitido, esa verdad que no he dicho a nadie. ¿Qué pasa si le pido una señal al universo acerca de esto? Empezar entre experimentar y curiosear, ¿no? Para llegar cada vez más a un conocimiento más propio y más verdadero de ti. Estamos viviendo una nueva era, ¿no? La era de Acuario, que viene a estar aquí por los próximos 20 años. Y quiero que sepas que estás escuchando este episodio como puerta de entrada, ¿no? Como inicio, porque todo lo que viene a ser creado y todo lo que viene con este movimiento va a requerir cada vez más de tu magia, de eso que te hace única, ¿no? De seguir la voz de tu intuición. Entonces, quiero que también, para terminar, solo te preguntes, ¿no? ¿Qué requiero? ¿Qué requiero para embarcarme en este camino? Requiero guía de alguien, requiero ser parte de una comunidad, requiero darme permiso de, requiero lanzarme al vacío con respecto a algo, requiero tener un grupo, amigos, personas que me respalden, que me sostengan para yo poder lanzarme a esto otro. Pero volviendo a esto, ¿no? Que es hacer preguntas y atreverte a experimentar y curiosear, ¿no? Esa es la invitación. Porque todo lo que viene astrológicamente, ¿no? Y con los ciclos que se van a abrir, te va a pedir que cada vez más la voz que crea y rige tu vida sea la voz de tu intuición. Mato porque me cuentes esas historias y que hablemos de tus dudas acerca de la intuición, ¿no? Porque siento que es eso, ¿no? También a través de preguntando vamos conociendo, a través de Instagram y no sé, tus experiencias más locas con la intuición, porque siento que simplemente es algo que cuando ya te metes no deja de sorprenderte. Y espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio tanto como yo lo disfruté y que cada una de estas palabras haya sido exactamente lo que tu alma quería escuchar. Te mando un beso y un abrazo y nos vemos en Instagram o en el próximo episodio.